Primera de Corintios, capítulo 11 del 1 al 16, es como que un capítulo que hoy en día como que se malentiende muchísimo porque nunca hemos tomado en consideración la geografía, la historia, la antropología de la cultura, el idioma, las religiones que estaban en apogeo en ese tiempo, la influencia de los gobiernos en ese tiempo, el lenguaje, el cual influye mucho cuando estamos leyendo esas cartas que fueron escritas en el primer siglo y a una cultura y a una audiencia que bueno, que era ajena totalmente a la nuestra. Nosotros estamos en una cultura totalmente diferente, con un pensar totalmente diferente, un idioma totalmente diferente. Entonces, a nosotros tratar de estudiar la escritura de esa forma, pues no vamos a captar la verdadera esencia, el verdadero mensaje que está oculto ahí, porque esa audiencia entendía lo que se estaba diciendo. Entonces, Primera de Corintios, pues, especialmente la carta de Corintios 1 y 2, pues tiene mucha influencia en el sentido de que estas personas venían de una cultura diferente, muchos eran paganos, como decía Saulo, y esto estaba afectando a cómo Saulo tenía que llevarle el mensaje, porque él tenía que llevarle un mensaje de una forma que ellos entendieran. Y pues nosotros estamos en medio de que Saulo le estaba tratando de decir, qué era lo que en realidad ellos estaban haciendo y cómo podemos unir las dos cosas para entender en cabalidad, en verdad, lo que se estaba diciendo y cómo se aplica hoy en día, porque al final y al cabo eso es lo que queremos, ¿verdad? Estudiar la escritura y ver cómo es que se aplica. Aunque yo siempre he dicho, no todo se aplica, porque en la Torah hay leyes que son exclusivamente para la tierra de Israel. Y aunque queramos aplicarlo en nuestra tierra, no aplica porque es específico para la tierra. Hay cosas específicas, leyes específicas para el templo, leyes específicas para los sacerdotes, leyes específicas para el israelita, incluso para el hombre y para la mujer, leyes específicas que si tratan de aplicarlas, pues no aplica porque no está todos los factores que tienen que estar presentes para hacerlo, ¿ves? Pero algunos principios los podemos aplicar porque nos ayudan a crecer. Estamos bien con eso, pues por eso puse 1 Corintios 1:16, contexto cultural. La mayor parte de la información y a lo último del estudio o después yo en Facebook voy a poner toda la bibliografía que usé y todos los recursos que usé para que así ustedes puedan ir y si quieren comprarse los libros o si quieren obtener la información, mucha información está en la internet, pero la mayoría son de académicos, lo cual me ha dado una perspectiva totalmente diferente en el estudio de 1 Corintios 11. So, es bastante información, so no voy a hablar del capítulo completo de Corintios 11, sino que lo dividí por partes porque Jonathan sabe, estuve hablando con Jonathan y Carrero, como recopilé mucha información, si la doy hoy vamos a estar 5 o 6 horas y no quiero porque ya después de una hora ya las personas como que pierden la atención y todo eso, quiero mantenerlo enfocado en lo que quiero traer. Entonces la primera parte, pues vamos a hablar de la geografía e historia y pues sucesivamente pues voy a seguir desarrollando el estudio, ¿ok? Pero una cosa que quiero que entendamos es que en este estudio pues vamos a explorar quién entre los hombres en la sociedad pagana cubrían su cabeza con sus togas mientras oraban. Cuando leemos 1 Corintios, yo quiero leérselo aquí rapidito, pero lo voy a leer los primeros 4 versículos porque ese va a ser el enfoque de comienzo. Dice en 1 Corintios 11, del 1 al 4, dice, siguen ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el de Mesías. Pero lo alabo porque en todo se acuerda de mí y retiene mis instrucciones, tal como se las transmití. Pero quiero que entiendan que el Mesías es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y Elohim es la cabeza de Mesías. Todo hombre que ora profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Entonces, y ahí sigue Saulo trayendo esta corrección. Entonces, tenemos que entender primero quién era la audiencia y por eso una de las primeras cosas que quiero que ustedes entiendan es que vamos a explorar eso. Primero vamos a estudiar la geografía, un poquito de eso, pero después vamos a empezar a desarrollar quiénes en la sociedad cubrían sus cabezas, por qué cubrían sus cabezas, por qué se descubrían en el primer siglo, especialmente en Corintios. Otra cosa es vamos a examinar la evidencia que indica que la referencia de Pablo es a mujeres casadas y no mujeres solteras.
¿Ves? Saulo está estableciendo ahí en 1 Corintios una jerarquía. ¿Ves? Yahweh, Yeshua, el hombre, una mujer, pero está tratando a la mujer como sometida al hombre en un lenguaje que implica que, y muchos académicos están de acuerdo con ello, que implica que la mujer a la cual Saulo se está refiriendo en 1 Corintios es una mujer casada y no una mujer soltera. Entonces, la razón es por qué él requiere que ellas usen esa señal de estatus de matrimonio, es decir, el velo, por causa de la conducta promiscua de la nueva mujer romana que vestía sin velo a comienzos del imperio. Y más adelante voy a hablar bastante de eso, de la nueva mujer romana, que era prácticamente un tipo de moda, un tipo de actitud que las mujeres casadas estaban adoptando en ese tiempo y mucho antes del primer siglo. ¿Ok? Tercero, pues hay que lidiar con las implicaciones de las reuniones formales públicas que los creyentes hacían en las casas privadas y la manera que los de afuera podían recopilar la información acerca de ellos. Acuérdense de lo que estaba sucediendo en Corintios, obviamente está hablando de una adoración pública, no le está hablando de una comunidad judía, porque más adelante voy a hablar de eso, de la ley de colegia romana, la cual no permitía a ninguna organización o ningún club reunirse más de una vez mensual. Si se reunía más de una vez, pues ellos tenían que investigar porque ellos tenían miedo a sedición. El Imperio Romano controlaba todo de una manera bien meticulosa porque ellos querían dominar. Entonces, obviamente aquí la comunidad, aunque en Corinto había una comunidad judía, pero se sabe que no es una sinagoga, que es una casa, el cual los que están dirigiendo la adoración son personas con estatus social en Corinto. Entonces, esas cosas hay que tomar en consideración para entender lo que es público. Cuando vemos el layout de las casas, que después se lo voy a enseñar, podemos ver de que era abierto y todo el mundo podía mirar lo que sucedía y lo que no sucedía dentro del lugar de reunión, que es totalmente diferente a una sinagoga. Tenemos que separar estas cosas de un principio para entender qué es lo que Saulo está tratando de decir a esta audiencia en Corintio. Entonces, como último, pues buscar entender por qué muchos querían ser contenciosos en esto, porque Saulo dice, pues, en otras iglesias esto no es punto de contención, solamente en Corinto. Y estas cosas yo se las estaba diciendo a Carrero porque Corinto era considerado, Jonathan habló de eso hoy en el estudio, donde lo comparó con Las Vegas, pero muchos académicos lo comparan con Las Vegas, Nueva York y California, todos juntos. Corinto era un lugar sumamente turístico, donde era un punto donde vamos a ver que todo el mundo se llegaba ahí por lo que ofrecía. ¿Ok? Entonces, pues la primera parte, y con eso quiero comenzar ya el sábado que viene a la misma hora, si ustedes quieren volver a seguir el estudio, pues vamos a estudiar y comenzamos con la segunda parte. Pero en esta primera parte, porque yo quiero establecer un fundamento, vamos a hablar del entorno geográfico histórico de Corintio, de las religiones de Corinto, hay que hablar de los juegos ísmicos, lo cual Corintio hace referencia, ¿ok? Y qué significaba los juegos ísmicos que implicaban para la cultura y la audiencia, y entender la vestimenta y la cultura y cómo ellas proyectan una señal a aquellos que te ven, ¿ok? Entonces, comienzo con esto, ¿ok? Porque el estudio de Corinto es un estudio que cuando lo miren con la información que yo estoy tratando de traer a ustedes, pues va a ser un choque en su mente. Porque y a eso se le llama disonancia cognitiva. Y aquí la tengo definida. ¿Ves? A veces las personas tienen una creencia que es bien fuerte en su interior cuando somos confrontados o son confrontadas con evidencia que trabaja en contra de su creencia. La nueva evidencia no puede ser aceptada. Esto crea un sentimiento que es extremadamente incómodo y en la psicología es llamado disonancia cognitiva. Ya que es importante proteger esa creencia, la persona va a racionalizar, ignorar y hasta aún negar todo lo que sea conforme a lo que cree. Y eso pasa, eso me ha pasado a mí, le ha pasado mucho, donde cuando hay nueva evidencia es difícil desprenderse de lo que uno ya ha creído y ya se ha fundamentado en. ¿Por qué? Porque pues, uno lo ha creído con toda su verdad, ya tiene la convicción, pero con la nueva evidencia lo que hace es estremece ese fundamento. Y nosotros tenemos que decidir lo que la evidencia tiene facts, ¿verdad? Tiene datos, tiene hechos que son, se pueden confirmar, pues nosotros tenemos que tomar la decisión. La aceptamos, ¿no? Porque aquí no queremos convencer a nadie. El propósito mío es de abrir nuestra mente y traerle la información y que usted la utilice y llegue a su propia conclusión.
¿ves? Pero yo quiero ser honesto con ustedes y por lo menos traerles la información y ser claro de que mucha información a veces nos va a impactar y nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Y mucha gente pues se niega a la verdad y se quieren quedar pues, en la opinión y en la negación. Y a veces el Eterno nos llama a seguir creciendo y a seguir estudiando su palabra y creciendo como hermanos. So, ese es el propósito de esto. Entonces, entramos en el entorno geográfico e histórico de Corintio, habiendo dicho eso. Entonces, Corinto fue una ciudad importante mucho antes de convertirse en una colonia romana en el año 44 a.C. Además de las obras existentes de los primeros escritores, la arqueología moderna ha contribuido al conocimiento de la antigua Corinto. El descubrimiento de implementos de piedra y cerámica indican que el área fue poblada a finales de la Edad de Piedra. Se han encontrado herramientas metálicas que revelan la ocupación durante la Edad Temprana de Bronce, ¿okay? Que es de entre el 3000 al 2000 antes de Cristo. Durante un siglo, Corinto era la ciudad más grande y próspera de Grecia continental. Más tarde, como miembro de la Liga Aquea, Corinto se enfrentó con Roma. Finalmente, la ciudad fue destruida en el 146 a.C. Entonces, Mumios, el cónsul romano, quemó la ciudad, mató a los hombres y vendió a las mujeres y los niños como esclavos. Y durante 100 años la ciudad estuvo desolada. Julio César reconstruyó la ciudad en el año 44 antes de Cristo y rápidamente se convirtió en una ciudad importante en el Imperio Romano. Una carretera terrestre a través del Istmo conectaba el puerto de Lequeo y el de Cencrea. Entonces, Jonathan habló de eso en el estudio de hoy. Déjame poner aquí el pointer. Cada slide, by the way, cada slide tiene su número. So, si ustedes tienen preguntas, aunque esto es historia, ustedes pueden corroborarlo, pero después cuando lleguemos a lo más concreto, si hay una duda o pregunta, apunte el número de slide y ya cuando termine con el estudio, con la parte que quiero hablar hoy, pues podemos dialogar y podemos ir atrás y así contestar cualquier duda o pregunta. Entonces, el istmo era esta parte aquí, ¿ves? Este pedazo de tierra que conectaba un continente con el Pelopenoso, que era pues esta parte aquí, que era el sur de Grecia, ¿ok? Pero este istmo fue de suma importancia, especialmente para la ciudad de Corinto, ¿ok? Entonces, la ubicación de Corinto hizo que la ciudad, un sitio de gran importancia estratégica y económica. Los barcos a menudo preferían navegar a Corinto y transportar sus mercancías por tierra a través del istmo por la pista de transporte, el Diolcos, que esto aquí, ¿ves? Era un caminito que ellos hicieron, ya que si vuelvo para atrás al slide donde estaba, era un estrecho que no era tan largo. Entonces ellos lo que hicieron fue un camino para poder conectar este mar con este mar, ¿ves? Y evitar una ruta larga que era bien peligrosa y más adelante voy a hablar de eso. Entonces, pues ellos construyeron ese camino donde más adelante vamos a ver como aquí, que ellos vinieron, hicieron unos rolos de madera y arrastraban sus embarcaciones. Más luego, ellos hicieron como unos canales de piedra donde hicieron como un tipo de vía de tren, prácticamente para que entiendan, donde así se rodaban las embarcaciones de este lado, ¿ves? De este lado aquí a este lado, de aquí a acá, ¿ok? Lo cual le ahorraba mucho tiempo de viaje y obviamente eso ayudó a la economía de Corintio crecer, ¿ok? Entonces las naves pequeñas se movieron a través de unos rodillos y luego fueron reemplazadas por barcos transportados usando esclavos o animales, esto según otras fuentes, ¿ok? Aquí podemos ver un repliegue, ¿ve? De un sarcófago de piedra de la época de Sinop en Turquía. Ve que tiene ahí un relieve, perdón, de un barco mercante, un barco de puerto, para que tengan una idea de cómo eran las embarcaciones mayormente en ese tiempo. ¿Okay? Entonces, el istmo tenía unos 6.5 metros de ancho en su punto más estrecho, lo que llevó a muchos a considerar la excavación de un canal allí, un sueño no realizado hasta los tiempos modernos. Y como pueden ver ahí, este canal en el tiempo de hoy existe donde por ahí pasan embarcaciones ya grandes, ¿ves? Entonces, las líneas entrecortadas muestran la evidencia arqueológica del Diolco o el camino que existía para llevar esas embarcaciones de un lugar a otro. Y aquí podemos ver dónde era que se encontraba la antigua Corintio
¿Y dónde era que se encontraba? Ismia. Y en Ismia era donde más adelante vamos a hablar de los juegos ístmicos, que eran importantes especialmente para la ciudad de Corintio. Entonces los dos puertos eran el de Lequeo, que estaba al norte, y el de Cencreas, que estaba al sur. El control de estos dos puertos y su posición prácticamente a lo largo del istmo de 6 kilómetros de ancho que une el Peloponeso con la Grecia continental hizo de Corintio el gran cruce del mundo antiguo. Según Estrabo, que era un filósofo historiador griego contemporáneo del primer siglo, yo creo que él murió en el año 24. Pero ahí está la referencia, dice, Corintio es llamado rico debido a su comercio, ya que está situado en el istmo y es el amo de dos puertos, de los cuales él conduce directamente a Asia y el otro a Italia, y facilita el intercambio de mercancías de ambos países que están tan distantes entre sí. Y al igual que en los primeros tiempos, el estrecho de Sicilia no era fácil de navegar por los mares altos, y particularmente el mar más allá de Malea no lo eran debido a los vientos contrarios, y por lo tanto el proverbio, pero cuando doble Malea, olvida tu casa. Fuente desconocida. En todo caso, era una alternativa para los comerciantes, tanto en Italia como en Asia, para evitar el viaje a Malea y aterrizar sus cargas aquí. Según Estrabo, era el decir aquí, el cabo de Melea, el que se iba por acá, por esta ruta, el decir era, olvídate de tu casa, porque muchas personas que se iban por esa ruta en embarcaciones, por la lluvia y las tormentas impredecibles, pues era como que difícil navegar por ahí y muchos no sobrevivían. Entonces, por eso era importante el istmo, porque evitaban esa ruta que era también larga y a la vez peligrosa, y entonces podían cruzar de un lugar, llegar hasta Roma, Italia, y todo esta área aquí sin tener que sacrificar mucho. Entonces, ¿qué pasa? Esto trajo un comercio animado a la ciudad junto con los vicios a menudo asociados con bullicios y centros comerciales. Asociados con bulliciosos centros comerciales. No es de extrañarse, por lo tanto, que el antiguo Corinto se convirtiera en un sinónimo de inmoralidad sexual. Y le voy a enseñar las fuentes contemporáneas donde había muchos eufemismos de referencia a las mujeres de Corintio, en Corintio, y que es bien importante porque Corinto era una ciudad totalmente, bueno, la mayoría era bien inmoral debido a todo el volumen de personas. Imagínense todo el volumen de personas que entraba y salía de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes lenguajes, y se llegan ahí y se llegan para estas olimpiadas, que no eran olimpiadas, pero eran como unos panamericanos, por ponerlo de esa manera, y llegaban ahí para ser partícipes cada 2 años de lo que sucedía, y podían entrar al templo de Apolo, estaba Afrodita, estaba Zeus y todos estos dioses que la gente venía a adorar, aunque los griegos le llamaban de una forma, los romanos le llamaban de otra, pero eran los mismos dioses con diferentes nombres. Esto causó mucha influencia en el que iba ahí. El que iba ahí era porque quería mirar, quería ser partícipe de todas las actividades que sucedían en Corinto. Entonces, tal éxito provocó inevitablemente la envidia de los menos afortunados en su ubicación y a los menos industriosos en sus hábitos. Así, del siglo V al IV a.C., los escritores atenienses hicieron de Corinto el símbolo del amor comercializado. ¿Ves? No era Filadelfia como hoy en día, era Corinto. ¿Ves? Filadelfia le dicen the brotherly love. Para ese tiempo era Corinto. Quién sabe si lo tomaron de ahí, pero no lo habrán tomado de ahí, pero para que ustedes entiendan cómo es esto. Entonces, Aristófanes acuñó el verbo corintiacestai, no sé si lo pronuncié bien, pero entre comillas fornicar, y Filateros y Polioco escribieron obras tituladas Corintiastes, tituladas The Whoremonger, ¿ok? Esa palabra es bien vulgar, no traten de buscar lo que significa en el español, por favor. Pero, para que ustedes entiendan cómo ellos usaban palabras para caracterizar la audiencia, la cultura, las personas de Corinto. Platón usó Corintia Cor, una chica corintia, para significar una prostituta. ¿Ves? Decirle, tú eres una chica corintia, pues era derogatorio.
Eso hay que entenderlo. Entonces, neologismos son palabras que fueron inventadas en el momento. No dejaron ninguna marca de permanencia en el idioma, porque en realidad Corintio no era ni mejor ni peor que sus contemporáneos. Pues, en resumen, de lo que acabo de decir, su carácter mercantil contribuyó a la presencia de religiones extranjeras y pudo haber acelerado el nivel de promiscuidad sexual. Aún cierta promiscuidad era una característica de la cultura masculina urbana de la Grecia antigua en general. Corintio era conocido por su prosperidad y la proverbial flojera sexual de Corintio griego anterior parece haber continuado también con el Corintio romano. Y de eso también habló Jonathan hoy, porque en la ley romana había muchas cosas como la fornicación, el tú poder estar con un esclavo, una mujer acostarse con uno de una casta menor, pues no era considerado adulterio. Un hombre con un hombre no era considerado homosexualidad, a menos que fuera ciudadano también. Entonces, si era ciudadano también era considerado homosexualidad. Entonces, mujer con mujer no era considerado malo, a menos si ella era de menor casta, igual que el hombre, si era con una mujer de menor casta, un esclavo, qué sé yo, no era considerado adulterio. O sea, había muchas cosas que legalmente se podían hacer, pero que moralmente eran incorrectas conforme al código de Yahweh. ¿Ves? Conforme a como Saulo estaba tratando de enseñarle a esta nueva comunidad que se levantó en Corintio. Y esto hay que entenderlo porque ese es el problema de Saulo. Saulo está lidiando con una comunidad extremadamente fuerte porque están viniendo de una cultura bien dominante, bien fuerte, con mucha, como dicen en Puerto Rico, malas mañas, y ahora Saulo está tratando de guiarlo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles eran las religiones que estaban influyendo en Corinto? La diversidad religiosa y étnica de la población de Corintio está atestiguada gráficamente por los restos excavados. Y por eso me encanta la arqueología y la historia, porque mediante ella podemos ver los rastros, la evidencia de los dioses que ellos adoraban, evidencia escrita, literal, de a quienes ellos adoraban, de cómo adoraban. Hay mucha evidencia en cuanto a esto, si usted puede buscarla. Aunque la ciudad restaurada para la época de Pablo era una colonia romana, los habitantes continuaron adorando a los dioses griegos. Al oeste de la carretera de Lequea y al norte del Ágora estaba el antiguo templo de Apolo. ¿Ves? Era la antigua calle de Lequea y el templo de Apolo, el Ágora, el estadio, el teatro y otros templos que estaban ahí. ¿Ves? No solamente de Apolo, sino también de Hermes, Hércules, Atenea, Poseidón, Afrodita. You name it, ¿sabes? Como que tú no adoras a Zeus, pues está bien, vamos a, como quien dice, pues vamos para acá para el de Apolo, o vamos para acá para el de Hércules. Entonces, podemos ver que era una ciudad amplia, con mucho poder dominante, cultural, religioso, y la gente, pues, disfrutaba de ello. Ahora, en el caso de los creyentes, pues, ahí viene la separación y lo podemos ver cuando empezamos a leer la carta de Corintios, cuando leemos el capítulo 10 antes del 11, en que Saulo está hablando de la Pascua y de la cena, y le dice a ellos: no participen de la copa de los demonios, no, y de la copa de salvación. ¿Qué estará tratando de decir Saulo cuando le dice de esa manera? Pero cuando vemos la geografía, vemos la historia cultural, las religiones y todo lo que sucedía, entendemos de que estaban sucediendo cosas a ellos, estaban pasando cosas que ellos estaban introduciendo también en la adoración a Yahweh, el cual Saulo está diciendo: no, tú tienes que dividir eso, tú tienes que hacer una separación de cómo se adora a Yahweh y de cómo tú adorabas antes. Tú no puedes traer esa manera vieja de adorar y cómo tú servías a tus dioses y tratar de implementarla acá. No, Yahweh no trabaja y opera de esa manera, y eso lo ve en las enseñanzas de la Torah, que Yahweh es único, Yahweh no comparte su adoración, y Yahweh es bien estricto en cuanto a cómo Él quiere que tú te acerques a Él. ¿Ves? Entonces, Corintio tenía un famoso templo también dedicado a Asclepio, el dios de la curación, y a su hija Higia. Varios edificios fueron construidos alrededor del templo para los enfermos que vinieron a sanarse. Los pacientes dejaron en el templo réplicas de terracota que eran como yeso, de las partes de sus cuerpos que habían sido curadas. Algunas de estas réplicas han sido encontradas en las ruinas.
Entonces, ¿por qué era importante este Dios y la adoración de este Dios en Corinto? Porque como se hacían cada 2 años estos panamericanos, por ponerlo de esa forma, en Ismia, y venían muchas personas a competir, ¿verdad? Ellos venían a competir. Si se le afectaba un brazo, si se le afectaba una pierna, aún incluso los miembros, porque acuérdense, hay evidencia de que esta actividad deportiva se hacían completamente desnudos. No había ropa envuelta. Esta gente cuando corría lo hacía desnudo. Cuando tiraban la lanza lo hacían desnudo. Cuando boxeaban lo hacían desnudo. Todas estas actividades eran hombres, como dicen en Puerto Rico, en pelota. ¿Ves? Entonces, por eso era que la adoración de este templo, de este Dios, era importante porque si se le lastimaba un brazo, ellos se hacían un yeso, se lo presentaban al Dios, ¿ves? Asclepio, para así él pudiera traer sanación. Y Corintio está lleno de mucha analogía así. Y Saulo lo menciona, pero no lo vemos porque no entendemos el backdrop cultural. Entonces, el culto pagano más significativo en Corinto fue el culto de Afrodita. La adoración de Afrodita había florecido en el viejo Corinto antes de su destrucción en el 146 antes de Cristo y fue revivido en el Corinto romano. Un templo para la adoración de Afrodita se encontraba en la Acrópolis, ¿ves? Que era esta montaña, era la única montaña alta cerca de la ciudad, ¿ok? Y ahí estaba el templo de Afrodita. Pero según Estrabo, el templo de Afrodita tenía sobre 1000 prostitutas sagradas. Jonathan habló de ello, pero yo quiero traerle la cita porque la cita viene de Estrabo, que era un contemporáneo del primer siglo. Dice, pero para los corintios de tiempos posteriores se añadieron mayores ventajas, ya que también los juegos ístmicos que se celebraban allí querían atraer multitudes de personas, y el templo de Afrodita era tan rico que poseía más de 1000 esclavos del templo, cortesanas, a quienes hombres y mujeres habían dedicado a la diosa. Y por lo tanto, también a causa de estas mujeres, la ciudad estaba llena de gente que se hizo rica. Por ejemplo, los capitanes de barcos desperdiciaron libremente su dinero y por lo tanto el proverbio, no para todo él viaja a Corinto. ¿Ves? Porque si tú tenías dinero, tú ibas a Corinto y era como ir a Las Vegas con mucho dinero y tratar de apostar tu dinero y gastarlo todo en el placer y vuelves pelado. ¿Ves? Vuelves sin nada. Corintio era bien notable por eso, por lo que ofrecía, los placeres que ofrecía, y especialmente el culto a Afrodita. Entonces, aquí Estrabo a lo mejor está usando un poco de hipérbole cuando menciona sobre más de 1000 concubinas, pero hay evidencia de que en los templos había muchas mujeres sacerdotisas, hombres, y era incluso en el templo de Yahweh había muchos levitas. Empezó con Aarón y su familia, pero eventualmente estas familias crecieron y formaron una comunidad, el cual eran los que estaban a cargo de servicio al templo. Y aquí podemos ver que en estas religiones, pues especialmente en la adoración a Afrodita, pues también ellos tenían sus sacerdotisas, sus sacerdotes, sus esclavos de templo, y el cual es interesante porque todas las personas venían y querían ser partícipes de esto. ¿Ves? Como nosotros somos llamados a ser partícipes de la fiesta del Eterno y de su bondad, pues también estas personas en su creencia, pues en lo que creían, pues ellos querían ser partícipes de la adoración a Afrodita, de la adoración a Hércules, de la adoración a Apolo, y lo creían de corazón, ¿ves? Porque era su cultura, y así hacían. Entonces, pues, ¿qué eran los juegos ístmicos? Ya que lo he mencionado mucho. Pues el mayor honor que Corinto pudo otorgar fue la presencia de estos juegos, que se celebran cada 2 años en la primavera en el santuario de Posidón en Ismia. Y una cosa muy interesante, y yo le estaba mencionando a José Carrero la otra vez que le enseñé lo que estaba trayendo, que otra cosa sucede en primavera, ¿ves? Pesaj, el pan sin levadura también ocurre en el tiempo de primavera, el cual es interesante porque Saulo hace esa analogía, ¿ves? Saulo hace esa analogía entre cuando yo le estaba hablando en Corintios de no participar de la copa de demonio y la copa de salvación, que lo está atando a la pesa, que es durante la primavera, pero también aquí vemos que cada 2 años, durante primavera, también se hacían partícipes, pues, de estos juegos panhelénicos, ¿ves? De estos panamericanos, donde mucha gente hacían partícipe de ellos. Pues puede ser que Saulo está haciendo alusión a eso, ya que era lo que estaba sucediendo en el momento, porque usted tiene que poner su mente en el momento.
Estas personas están ahí, están viviendo en Corintio, esto está sucediendo. A lo mejor ellos estaban tratando de ser partícipe de esto y a la misma vez ser partícipe de esto. Saulo dice, no way, José, I'm not directing that to you, but you know what I'm saying. Ese es el dicho. Entonces, el segundo mayor de los festivales, era el segundo mayor de los festivales panhelénicos. Había pasado en Sion en el 146, pero la nueva colonia debió haber presionado el derecho tradicional de Corintio desde el principio, ya que grandes beneficios económicos fluían de la presencia de enormes multitudes. Eso según Estrabo. Y más adelante le voy a enseñar dónde era que quedaba Sellón, porque era un poquito más lejos, pero como Corintio tenía tanto poder económico, ellos dijeron, no, a nosotros nos conviene hacerlo en Ismia, que nos queda más cerca, queda cerca de los puertos y vamos a tener mejor economía. Acuérdense que había un sistema de casta y la casta era los que controlaban todo en el momento, ¿ok? Pero volviendo a esto, los residentes urbanos estaban familiarizados con las carreras, el boxeo y otras competencias que ocurrían ahí. Las carreras fueron el primer evento en el pentatlón, pero incluía el boxeo. La preparación para los concursos implicó una disciplina estricta, incluyendo, por ejemplo, 10 meses de entrenamiento antes de estas competencias olímpicas. ¿Ves? Y aquí podemos ver evidencia arqueológica. Yo creo que en el Museo de Corinto, hoy en el día presente, hay mucha evidencia de envase, de hombres peleando, hombres tirando a la lanza, completamente desnudos. Entonces, pues aquí podemos ver dónde es que está Ismia y dónde era Sición. Pues Sición era donde antiguamente se celebraban estos juegos, ¿ves? Un poco más lejos, el cual, pues, Corintio Peli dijo, no, a nosotros nos conviene en Ismia porque es más cerca, ¿ves? Todo era algo político y algo económico, ¿ves? Lo mismo sucede hoy en día, ¿ok? Entonces, eran 4, ¿ves? Los Juegos Olímpicos, los Juegos Nemeos, los Juegos Píticos y los Juegos Ísmicos. Pero los Juegos Ísmicos, después de los Juegos Olímpicos, que era lo más importante en esa zona, ellos tuvieron mucha fama, se hicieron famosos esos juegos, gracias a la localidad. Todavía existen fascinantes restos arqueológicos de los juegos, incluyendo un esquema relativamente sofisticado para los corredores, titulares en una pista, curva que le decían Valvide, que se pueden ver en la Ismia moderna, en la zona cerca del museo que representa el antiguo sitio del santuario de Poseidón. Hoy en día, ustedes yo no digo, si uno tuviera el dinero, uno podía visitar todos estos lugares, sería fascinante. Pero usted puede ir al Museo de Izmia y puede ver fotos de toda la evidencia arqueológica que está mencionada aquí. Pablo hace referencia a un ejemplo extraído de las actividades competitivas grecorromanas, es decir, los juegos ísmicos en 1 Corintios 9, 24, 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corre pues de tal manera que lo toméis, y todo aquel que lucha en todo muestra templanza, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Ellos quiénes? Mas nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiera al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser aprobado. ¿A quién se estaba refiriendo Saulo? Pues obviamente él se está refiriendo a lo que está sucediendo en Ismia, especialmente los juegos ísmicos. Está hablando del boxeo, está hablando de la carrera, eventos que ocurrían en estos juegos panamericanos. Entonces, Saulo está haciendo alusión a ello, lo cual a veces nosotros lo leemos en este tiempo y nosotros pensamos, pues él está usando una analogía para que yo entienda. No, él está usando factores que estaban ocurriendo para que ellos entendieran el mensaje que Saulo le estaba trayendo. ¿Tiene sentido hasta ahora? Las coronas de los victoriosos de las competencias griegas fueron hechas de aceituna silvestre para los Juegos Olímpicos, que es la que está aquí a su izquierda, y pino o apio aquí a su derecha para los juegos de ísmicos. Algunos otros escritores hablaron de guirnalda en sentido figurado, de vez en cuando incluso en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Compara la versión griega de Isaías 28.5 o 62.3, que habla de esto. Los escritores antiguos, incluidos los judíos de la diáspora, empleaban habitualmente ilustraciones atléticas. Pablo compara la disciplina física de los atletas con la deliberada autodisciplina necesaria para perseverar. ¿Ve? Él está usando esa analogía para que ellos entiendan de que si estas personas toman todo este tiempo, ¿ves? Meses para su preparación, ellos corren, ellos compiten para ganar una corona que se corrompe, ¿ves? Son coronas que se secan, se corrompen, no van a durar para siempre.
¿cómo nosotros no podemos perseverar, autodisciplinarnos de tal manera que nosotros podamos alcanzar una que va a ser incorruptible? ¿Ve? Él está conectando las dos cosas, llevando un mensaje muy importante. Hasta aquí estamos bien. La ciudad de Corinto, en resumen, como Pablo la encontró, era una ciudad cosmopolita compuesta por personas de diferentes orígenes culturales. Al estar cerca del lugar de los Juegos Ísmicos que se celebraban cada 2 años, los corintios disfrutaron tanto de los placeres de estos juegos como de la riqueza que los visitantes trajeron a la ciudad. Mientras sus barcos eran transportados a través del istmo, los marineros vinieron a la ciudad para gastar su dinero en los placeres de Corinto. Incluso una era de inmoralidad sexual, en una era de inmoralidad sexual, Corintio era conocido por su estilo de vida lujuriosa. Y como le leí al principio, el eufemismo, ¿verdad? Lo dije bien, Jonathan. Jonathan me corrige porque es mi maestro. Pero de ahí esos nombres, esos apodos, ve, que identificaban a una mujer de Corinto, decir, tú eres una mujer corintia, como una mujer promiscua, una mujer prostituta, o corintio con la lujuria, ¿ves? Y todo el mundo conocía esto. ¿Y a dónde se quiere llegar? El ser humano siempre busca el placer. Por eso es que estos sitios como Las Vegas y todos los sitios donde ellos quieren pues, demostrar mucho placer y hay muchas actividades, la gente quiere acercarse ahí. Saulo dice, no, ustedes a lo mejor viven ahí, pero no pueden permitir que esto afecte su caminar, ¿ves? Que esa es la diferencia. Nosotros podemos vivir en medio de, pero de que nos afecte la cultura a nosotros, ahí es que nosotros tenemos que hacer una separación. Si hay cosas que moralmente no son correctas, pues moralmente no son correctas. Y aunque moralmente para las personas era correcto, ¿ves? El adulterio según la ley era correcto y todo eso, a lo mejor para ellos, pues moralmente es correcto, porque muchas deidades también se proyectaban de esa forma. Si la deidad lo hacía, yo lo hago, pues es correcto, es moralmente correcto, pues yo lo puedo hacer. O sea, lo dice no, porque el verdadero Dios no opera de esa manera. Eso es inmoral para él. Y para ti también tiene que ser inmoral. Y no porque la ley diga que es moral, tú tienes que serlo, ¿ves? Ahí es que viene la posición y la postura del creyente, especialmente también en este tiempo. ¿Ves? Tenemos que, ¿cuál es nuestra postura? ¿Ves? Y mantenerla. Entonces, vamos a hablar ahora de la vestimenta en la cultura, el cual es muy importante porque 1 Corintios obviamente se está refiriendo a una cubierta, un velo, una protección, ¿ves? Hay muchos desafíos culturales para 1 Corintios 11 del 2 al 16. Un pasaje que invita a la discusión en cuanto a los roles de género, el uso de cubiertas de la cabeza y el papel que jugaban las personas en la adoración pública. Y esto es muy importante. Una parte significativa para comprender 1 Corintios 11, del 2 al 16, es el papel que desempeña la cultura. Al igual que hoy, nuestra cultura y la cultura que nos rodea forman una base que moldea nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Una cultura nos identifica y a la misma vez nos hace diferente a otras culturas. Por eso es necesario estudiar las escrituras en su contexto cultural, ya que las mismas fueron escritas a una audiencia diferente a la de este tiempo presente. ¿Ve? La cultura influye mucho. Vamos a ver que mediante la ropa y la vestimenta, ¿qué proyectaban ellos? ¿Ves? Porque hoy en día es lo mismo. Dependiendo cómo tú te vistas, es lo que tú estás proyectando al que te ve. Dependiendo de tú eres, tú puedes identificar, este viene de tal sitio, este viene de tal sitio, de acuerdo a cómo ellos se ven. ¿Ves? Y ellos proyectaban, ellos veían las cosas de esa manera. Hoy en día está el pensarle que a mí no me importa cómo me vean, porque nuestra cultura pues no es tan grande en la apariencia. ¿Ves? Hoy en día, ¿ves? Hoy en día todo el mundo se viste como quiere y pues todo el mundo hace como quiere, pero culturalmente en estas sociedades que eran formadas por comunidades y todo tenía que ver con honor y vergüenza, pues para ellos la vestimenta, la cobertura y todas estas cosas emitían señales directas o indirectas. Entonces nosotros tenemos que entender ese lenguaje para entender lo que Saulo está tratando de llevar aquí o corregirle en 1 Corintios. La gente en el mundo mediterráneo se cubría la cabeza por varias razones, especialmente por la vergüenza y el luto. Los romanos se cubrían la cabeza para la adoración, mientras los griegos se descubrían. Los romanos se cubrían la cabeza, los que llevaban el rol
los que estaban a cargo del rol de la actividad, especialmente los emperadores, sacerdotes, gente de alta sociedad, los de la alta casta eran los que podían tomar el rol de llevarlo, traer sacrificio, de orar o profetizar. Y esto es muy importante que lo mantengan en la mente porque esto es por donde Saulo está alineándose. ¿Ok? Podemos ver ahí una foto de uno de los emperadores ahí cubriéndose la cabeza porque él era el líder, él era el que dirigía. A las personas ver esto, pues ya saben que él es el líder, que él es el de la alta casta, ¿ven? Porque él la proyección que está dando a través de su vestimenta. Casey, Dime. la hermana Lili dice que va muy rápido. Oh, voy muy rápido. Ah, perdón. Yo leo rápido, es que tengo tanta información en el cerebro, pero yo voy suave, ¿ok? Si quiere ahora, ya que voy rápido, ¿tienen alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta, pero me encanta lo que estás Dígame. hablando. Esa parte de la vestimenta la escribí, que ellos se cubrían, los romanos se cubrían por vergüenza, luto y adoración. Uh-huh. Pero la pregunta mía va a ser más adelante, porque quiero ver la cuestión del velo, porque ahí me dieron una información bien interesante también. Y estoy aquí para aprender, no tengo nada para refutarte, simplemente quiero aprender y tengo, sí, claro, unas preguntas, pero Okay. quiero que me mires de esa manera. No, tranquila. Que a veces la gente piensa que uno va a estar refutando, no, es que de verdad No. que me interesa el tema y esto que acabas de decir me gusta porque abre luz. Vergüenza, sí. Luto, pero los romanos, vamos a ver qué pasa. Amén. Estoy loca porque llegues a un punto ahí. Vamos a ver, pero vamos a ver si puedo llegar, porque ya van 40 minutos y si ustedes, pero si ustedes, por eso están ustedes, si ustedes quieren que yo continúe, yo puedo continuar con la segunda parte, porque la segunda parte voy a entrar más en lo de la cobertura en el hombre. So, ustedes me dejan saber, yo voy a tratar de terminar. Si voy muy rápido, mire, si voy muy rápido leyendo y ustedes quieren apuntar lo del slide, ustedes me envían el contacto, su email, yo le puedo mandar el PowerPoint completo, yo no tengo problema, yo comparto la información. Me gustaría que me lo enviara. Sí. Solamente te voy a decir una cosa, tú has estudiado la ley rabínica del siglo III que habla del velo en la mujer. Alguien me mencionó eso. La ley rabínica. Como que el velo en la mujer fue una invención de un rabino en el siglo III. Sí, pero estamos hablando. No es que estoy en contra del velo. No, yo entiendo, pero, sí, pero estoy es abierta. un poquito. No, pero yo entiendo eso, pero esta evidencia del siglo I, 2 siglos antes del 3. Ok, está bien. No me malinterprete. No es que estoy en contra del velo de la mujer, pero yo entiendo, también estoy abierta que si tú me dices, ¿sabes qué, Lili? El velo es pura tradición, estoy abierta a entender eso. ¿Sabes qué, Lili? El velo es de Yahweh. O sea, estoy abierta a entender los puntos y estar segura. Que, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y créeme lo que yo tengo todas esas preguntas y todas esas dudas, yo las cubro. Ok, perfecto. Así como tú las tienes, yo también las tuve. Y por eso he querido traer este estudio y me he tomado mi tiempo. Yo llevo meses recopilando información y Jonathan lo sabe, José lo sabe. Porque es una de las estudios donde sí influye mucho, especialmente en las iglesias de hoy, donde te dicen, tú no puedes hacer eso, no te cubras, tú te tienes que cubrir. Entonces, pero lo único que utilizan es 1 Corintios 11, del 1 al 16. Es lo único, ninguna parte en la Torá tú encuentras, y por eso no me quiero adelantar, pero ya que lo mencionaste, no. donde la Torá está menciona cobertura que es honrosa para el hombre, mencionando al sacerdote, y adelante yo voy a cubrir eso. Pero en cuanto a la mujer, no hay ningún mandamiento que diga que la mujer se tiene que cubrir. Sí hay evidencia y ejemplos bíblicos donde en el caso de la mujer casada, en el caso de la mujer prostituta, en el caso de cuando la mujer iba al templo, que se cubría. Entonces, lo que tenemos que entender es si es mandamiento o no. ¿Ves? Porque nosotros tenemos que, no, esos mandamientos hay que hacerlos. No, pero hay cosas que nosotros hacemos en honor a. Entonces, esa es la parte que yo quiero que entendamos a través del estudio, de que a lo mejor no es un mandamiento directo, que si
te cubriste, pecaste. Si no te cubriste, pecaste. Eso no es lo que Saulo está tratando de decir, o lo que encontramos en la Torá entera, o la evidencia, sino que en estatus de honor y vergüenza, ¿qué significaba tú cubrirte dependiendo de la audiencia en la que te encontrabas? ¿Qué significaba tú descubrirte en el momento de la audiencia donde tú te encontrabas? Entonces, ve, esos son señales de honor y vergüenza. Y Saulo por eso está presentando esa jerarquía al principio donde dice Yahweh, ve, la mujer en la cabeza, Yahweh en la cabeza de Yeshua, Yeshua en la cabeza del hombre y el hombre en la cabeza de la mujer. Está presentando esa jerarquía para darte a entenderle que la mujer es la fuente del hombre. Si la mujer hace algo en contra de lo natural, la mujer casada, pues, ¿qué fuente de honor ella está afectando? A mí, porque yo soy que sigo la línea. Si yo hago algo en contra de las normas del Eterno, ¿qué fuente de honor yo estoy afectando? A Yeshua, ve, estoy deshonrándolo a él y de la misma mente sucesivamente, no que Yeshua deshonra a Yahweh, pero él te lo está poniendo de esa manera para que entendamos, ve, que si tú deshonras, está influyendo a alguien más por encima de ti. Entonces nosotros como creyentes, pues prácticamente, especialmente Corintios, el mensaje es eso. Hay un sol, hay una fuente de honra. No te adelantes, no te adelantes. No me quiero adelantar, pero... sigue tu curso que me gusta y no, voy a hacer las preguntas a lo último porque este tema del velo nunca me había afectado. Yo nunca he tenido problemas con el velo, pero últimamente he tenido problemas indirectamente por haber hecho algo inocentemente. Entonces, al crearme esta persecución por yo haber hecho una cosa inocentemente, pues ahora ha despertado en mí cuál es el verdadero significado del velo, si es un mandamiento, si es como tú lo estás explicando, y te estoy escuchando porque quiero, ¿verdad?, aprender y valoro lo que estás haciendo. No voy a estar aquí a refutarte, yo voy a tomar mi decisión en mi privacidad, ¿verdad? No. De lo que yo voy a hacer, pero estoy aquí para escucharte de verdad y que me encanta la prueba y cómo lo estás desarrollando, me encanta eso. Amén, gracias. No quiero interrumpir más por nada. permitirme traerle este estudio, pero si quieren refutar, pueden refutar, pero lo único que pido es que no neguen la evidencia, ¿ves? Que no podemos, si la evidencia está, pues entonces ahí es que nosotros tomamos la decisión de acuerdo a la evidencia recopilada. Exacto. Y eso es lo que estoy tratando de hacer yo, pues traerle la información a ustedes y entonces ustedes pueden caer. Si ustedes me quieren pedir mi conclusión de ¿qué tú concluiste en cuanto a todo esto? Pues yo le puedo traer mi conclusión en cuanto a la evidencia, pero no voy a basar mi conclusión en la opinión general, sino en lo que encontré. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok, muchas gracias, Lili. Entonces, continuamos con esto. La vestimenta proporciona información social y cultural importante sobre, uno, el estatus, el poder, la identidad de grupo, la fabricación y el comercio. El papel significativo desempeñado por la ropa en la sociedad antigua es evidente en los escritores bíblicos que utilizan la vestimenta metafóricamente para hacer exhortaciones éticas o para tomar posiciones teológicas y para mostrar el estatus y el carácter de figura significativa. Y esto es muy importante porque eso es lo que hace la vestimenta en la cultura. Cualquier descripción de la vestimenta y su importancia en la tradición bíblica se complica por el largo periodo involucrado entre 2000 al 125 después de Cristo, la diversidad de los pueblos y naciones representadas, el vestido distinto usado por varias clases y grupos, la extensa zona geográfica con la que tratan los textos, la escasez de evidencia escultórica o física en Palestina y el significado fluido de los términos utilizados para la vestimenta en textos literarios. Sin embargo, la evidencia significativa de la ropa y la ornamentación usada por las personas bíblicas provienen de restos físicos, representación artística y evidencia textual. ¿Ve? Por eso se recopila especialmente todo esto académico que después yo voy a proveerle a ustedes la bibliografía. Son personas que han estudiado años la arqueología, que han estudiado años las culturas, antropología, historia, todo esto, y han recopilado información basada en evidencia, ¿ves? O
algún monumento arqueológico, alguna moneda, algún escritor contemporáneo del momento. Por eso cuando ponemos, ya Lili mencionó del siglo III, pero hay que poner las situaciones, especialmente Corintios, 2 siglos antes, ¿ves? No podemos usar esa evidencia para apoyar lo que estaba sucediendo en 1 Corintios porque sucedió 200 años después. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender porque hay que todo poner, hay un time frame donde hay que poner las cosas. No podemos, lo que sucedió con el pueblo 2000 años después, sucedió en ese momento, y en ese momento, especialmente hoy que estudiamos Levítico 18, pues sucedió en ese momento y las naciones que estaban rodeando a Israel en ese momento eran los que estaban afectando directamente. Ahora, ya cuando llegaron a Israel, pues están pasando por otro periodo. En el primer siglo hay otro periodo. Después del segundo, tercer siglo viene otro periodo y sucesivamente, mientras los periodos van cambiando, las culturas van cambiando y van adoptando diferentes formas de honra y de deshonra. Y estas cosas nosotros tenemos que entenderlas para poner en perspectiva o en el lugar, en la localidad, en el tiempo preciso, lo que estamos leyendo. ¿Estamos bien? Algunas tradiciones retratan la prenda exterior de las personas especiales como poder de transmisión o su pérdida. Saúl, por ejemplo, agarra y rasga el dobladillo del manto de Samuel, simbolizando la pérdida del reinado de Saúl a David. Elías, por otra parte, lanza su manto sobre Eliseo para indicar su sucesor, y Eliseo utiliza el mismo manto para separar la agua del Jordán. Las prendas de vestir también sirvieron como premio de guerra, como regalo, como pago o como forma de disfrazar, y esa fue cuando Saúl fue a ver la mujer que la que adivinaba, ¿ok? Algunos profetas llevaban un manto peludo, tal vez de pelo de camello. Los prisioneros en ciertos periodos tenían que usar ropa especial, al igual que las viudas y los que estaban de luto. Una prenda roja simbolizaba la destrucción por Dios de sus enemigos. Eso está en Isaías. Dependiendo de la ropa y el periodo, pues era la señal que tú, o dependiendo de qué tú hacías con la prenda, ¿ves? Porque en el antiguo Medio Oriente las prendas servían para representar la autoridad, para representar una casta, para representar un sacerdocio, para representar una deidad. Si tú eras esclavo, vestías de una manera; si tú eras una mujer de honra, vestías de otra; si tú eras una prostituta, vestías de otra. Eso indicaba tu posición de estatus en el momento. Entonces aquí podemos ver en esta pantalla los estilos de vestimenta antiguos, comenzando de la extrema izquierda aquí hasta el último, el 16. ¿Ves? Que aquí vemos un tipo de taparrabo, podemos ver piel de animal, la túnica o abrigo de los hombres, podemos ver el manto de los hombres, podemos ver el imatión, ¿ves? Que era un tipo también como de manto. Podemos ver el vestido de la mujer, ¿ves? Que es más recatado, la túnica del sumo sacerdote, el hal de oración de los judíos, el atuendo real hebreo, un atuendo persa, una toga romana, una estola, romana o pala, que ese era el tipo de forma de la mujer casada modesta presentarse en público, taparrabo egipcio, vestido de vaina egipcia, un atuendo babilónico y atuendo asirio. Y tú ves como que en cada uno de ellos es diferente. ¿Ves? Y dependiendo cómo tú vestías, tú decías, este es egipcio o este es tal. Así fue que reconocieron a Moisés cuando estaba frente al pozo. Y sucesivamente muchos ejemplos donde la vestimenta identifica, envía una señal al que lo está mirando. ¿Okay? En resumen, en general, el desgarrar o remover prendas de vestir muestran desesperación pública, luto o pérdida de estatus. Un tipo de capa, un mail que estaba envuelto alrededor del cuerpo y la ropa interior fue comúnmente desgarrada cuando uno estaba en duelo. ¿Okay? Y eso por eso esto es importante entenderlo, porque también nos lleva en el caso de Números, donde Yahweh le prohíbe a los sacerdotes hacer esta conducta, porque ellos están representando al Eterno, que representa vida. El desgarrar su vestimenta representa luto, que representa muerte, y era prohibido a los sacerdotes hacer eso. Si lo hacía, estaba descualificado y no podía funcionar, hacer tu servicio. Hay muchos ejemplos, mucha evidencia donde se agarraban los vestidos en forma de luto, se echaban cenizas. La evidencia está que esto era lo que ellos hacían.
La vergüenza, la humillación, la impotencia o la indignación resultan cuando uno es despojado de su vestido. ¿Ves? Cuando tú despojas a alguien de su vestido, significa una vergüenza. ¿Ves? En el caso de la mujer cuando comete adulterio, que yo creo que lo menciono ahora, más adelante, en el caso de la mujer, por sospecha, pues la llevaban frente al sacerdote, el sacerdote tenía que despojar, como quien dice, pues tenía que despojar su cabello, ¿ves? Como deshonra y hacerle pasar por el ritual para ver si ella era culpable o no. Entonces, en general, el desgarrar, el remover prendas de vestir, perdón, ya yo leí eso. Continúo. La sociedad, la cultura griega y romana influyeron lo que las personas usaban en Palestina durante el periodo grecorromano. Las descripciones de la vestimenta y ornamentación en el periodo del Nuevo Testamento, por lo tanto, se deben considerar con la evidencia material obtenida de escultura, numismática, que es el estudio de la arqueología de las monedas, ¿ves? La dedicatoria funeraria, mosaicos y pinturas, tanto dentro como fuera de Palestina, propiamente dicha. Además, las fuentes textuales dan pruebas importantes del papel de la vestimenta en las sociedades antiguas, así como de su importancia simbólica. Cuando se combinan la arqueología, la representación artística y la evidencia literaria, aclaran lo que la gente llevaba, cómo la gente quería verse y el poder simbólico de la vestimenta y la ornamentación, que esto es lo importante, lo que simbolizaba. Entonces, hasta aquí, esta es la primera parte